no seas como la ola del mar. Santiago 1:2-8 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Vamos a ir desmenuzando este versículo. Santiago dice: considérate dichoso, es decir, privilegiado y feliz. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Cuando creemos que las pruebas son ataques, cuando no entendemos para qué soy probado. Y les explico ese para qué con un ejemplo, una analogía con respecto a una fábrica de camisas, corte de camisa o elaboración de camisas a nivel industrial. En esta empresa hay secciones. Resumamos desde que la tela está entera con sus respectivos accesorios, el molde. Partamos del proceso donde llegó a la sección de moldeo. Tenemos el molde para esa camisa dependiendo del tallaje, ¿no? Dependiendo de ese diseño. Luego de ahí tiene que pasar a otra sección que sería la sección de corte. Luego de cortar esa camisa pasaría a la sección de costura, donde van a armar y a coser cada pieza que han cortado anteriormente. Cuando terminan de coser esa camisa, ella de ahí no sale directo al punto de venta. Pasa por una sección importante que se llama control de calidad. Allí en esa sección se define cómo quedó la camisa, si está apta para salir a ser exhibida en el punto de venta o tiene que regresar a un área, a una sección de atrás. Ejemplo, resulta que en control de calidad se dan cuenta que la camisa, la manga, la cosieron al revés. ¿A dónde va? A la sección nuevamente de costura, ¿no? Ahí es donde, no sé si puede que tenga una sección de zafado. Zafar y volver a coser la manga correctamente. Esa camisa vuelve a pasar por control de calidad, donde allí ya le darán ese visto bueno para salir. Nosotros vendríamos siendo en nuestro proceso de armado, de transformación, de prueba, de desierto, de moldeo, como esa camisa. Vamos también por partes, por secciones, mientras nos van armando, y cuando llegamos a control de calidad del Señor, que es quien evalúa si está perfecta para ser exhibida o tiene que regresar porque todavía quedan imperfecciones. El versículo prosigue, dice: saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia. La encargada del control de calidad no tiene más que devolverla y esperar que esta próxima vez sí quede bien. La que cosió mal la camisa no le queda más que volver a hacerlo con más cuidado, con mayor concentración, para que esta vez resulte bien. Pero, dice el versículo, procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Esto significa, deja fluir, deja completar el proceso, respeta el tiempo. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Clarísimo, ¿verdad? En oración pide ayuda a completar todo lo que falta en ti. Dios no te reprocha, no te juzga por no saber, por no entender, pero no te quedes estancada en el, es que no sé, que no puedo. Pero dice el versículo que tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Y he aquí la parte de la que hablaremos: no dudar. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Repetimos ese versículo 6. Pero que pida con fe,
sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Hoy quiero volver a tocar este tema porque es interesante que estos días de consejería he tenido oportunidad de escuchar este factor común en los luchadores. Yo tengo fe en Dios, pero es que no sé, es que tal vez, es que quizás el plan no sea ese, no quiera Dios restaurar, me cuesta creer. No es en Dios, es en las cosas. Es que veo que pasa todo lo contrario, es que veo que no pasa nada, es que veo que la cosa está peor. Señores, ¿qué quiere Dios? Que nuestro sí en Él no sea un quizás, tal vez, a lo mejor. Que no tengamos una fe acorde al momento que vivimos, porque es que una fe anclada a las circunstancias no permanece. Las circunstancias son precisamente ese viento que no tiene dirección. Los que saben de esto dicen que en mar abierto, en zonas más profundas, las olas no tienen una dirección determinada, porque el viento que las genera no tiene barreras físicas y puede soplar en todas las direcciones. En ocasiones llegamos a sentir crisis de fe, pero en realidad ese es el momento en el que debemos decidir si creer o no que Dios es quien dice que es. Si hará lo que Él ha dicho que hará en medio de las circunstancias aún más desafiantes. Una crisis de fe nos coloca en la posición de aceptar o rechazar la identidad de Dios como ha sido revelada en su palabra. La fe también nos coloca en la posición de decidir si aceptamos o rechazamos nuestra propia identidad en Cristo. A menudo, cuando nos encontramos en medio de una crisis de fe, caemos en el error de llenarnos de miedo, de paralizarnos, de estancarnos y nos bloqueamos. Luego nos cuesta entender la dirección a seguir. Recuerda que el Señor es mucho más grande que cualquier circunstancia y nuestra fe no puede estar definida por un mal momento. Muchas veces creemos que Dios es Dios solo cuando cumple nuestros deseos, cuando todo nos va bien. Pero recordemos, señores, que Dios sigue siendo Dios sin importar lo que estemos viviendo. Si hay alguien que podamos tomar como ejemplo al momento de esperar en el Señor es el rey David. A la edad de 16 años, él había sido ungido ya rey, pero no fue rey sino hasta que tuvo 30. Mientras tanto, el rey Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo por celos. Primera de Samuel 19. David tuvo que esperar en Dios en cuanto al cumplimiento de esa promesa de que algún día sería rey de Israel. Luego de tomar dicho cargo, comenzó a ser perseguido por Absalón, su hijo el rebelde. Es notorio, señores, el hecho de que estaba pasando por una prueba, pero tenía la confianza de que Dios lo ayudaría a salir de cada batalla. Esperar en Dios no es fácil cuando no hay fe suficiente, porque es que es la fe la que nos lleva a esa paciencia, sobre todo cuando parece que no contesta nuestras oraciones o que se está demorando. Esa es parte de nuestra prueba de fe. Mira, una de las cosas por la que Dios permitió el zarandeo de Job es porque el enemigo decía, sí, claro, Job, varón perfecto y recto, porque es que siempre le ha ido bien, no tiene motivos para dudar, para dejar de creer. Su vida es perfecta. Y claro, Dios no tenía que darle explicaciones ni convencer al diablo, faltaba más. Pero sí era necesario probar la fe de Job para que también hoy sea testimonio y ejemplo para nosotros. Dejemos
que Él nos convierta en su arma de justicia. ¿Cómo? Dejando que Dios nos moldee, nos perfeccione a su manera para que podamos ser usados en sus manos. No seamos impacientes y ni nos alarmemos si por un tiempo Dios decide que estemos aún en sección fabricación. Si Dios decide que no pasaste el control de calidad y toca echar para atrás y no estar aún en el lugar de exhibición como la camisa. Mientras tanto, busquemos estar capacitados y listos para ser promocionados conforme a su tiempo y para su gloria, señores. Debemos, mientras, creer a sus promesas y caminar por su palabra para poder dar pasos firmes de fe. Ya que saber esperar en Dios hace que tengamos un corazón como el de David, agradable a Él. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señores, aunque los vientos sigan soplando fuerte y el futuro parezca incierto, no forzosamente deberás estar rebotando de un lado al otro en la barca de tu vida. Pon tu fe en Dios y solo en Él, porque cuando esa fe está enfocada en el viento, o más claro, en una persona que está cegada, su mente entenebrecida y atada al pecado, qué firme puedes estar, ¿no? ¿Qué esperanza y fe puedes tener? Ninguna. Es ahí donde viene el doble ánimo, como dice Santiago. Si ese que está en pecado hoy viene y te dice: wow, estás linda, ya eso te eleva como la ola en la playa, ¿no? Esa que aumenta su altura. Pero cuando ya llega el día siguiente y no te habla, o qué sé yo, sube una foto con la inmoral, te pasa como la misma ola. Pierde velocidad y altura al sentir el fondo y finalmente acaba colapsando y rompiendo en la playa, donde liberan su energía. En nuestro caso, esa energía liberada es frustración. Por eso, enfoca tu fe en quien es inmutable para no ser empujado en direcciones opuestas. Santiago dice que no esperes que Dios te dé de su sabiduría si constantemente estás dudando o cuestionándole a Él, o cuestionándote a ti misma. El doble ánimo crea una vida espiritual inestable, bloquea tus oraciones y evita que recibas la sabiduría de Dios. Y Él quiere darte esa sabiduría, claro que sí, pero quiere que confíes en Él en todo momento, en tiempos inciertos. Él te dará todo lo que tú necesitas para tomar buenas decisiones. La fe produce paciencia, pero lo que produce fe es la obediencia a su palabra. Cuando el Señor le dijo a Noé: haz un arca porque vendrá un diluvio. La Biblia no dice que Noé dudó, que le cuestionó. No. De hecho, vemos la vida obediente de Noé demostrada completamente en su disposición a cumplir la voluntad de Dios sin cuestionar sus mandatos. Dios le dice a Noé que construya un gran buque marítimo en un lugar que no tenía cerca el mar. La confianza de Noé en Dios era tal que él obedeció rápidamente sin cuestionar. ¿Qué barca? ¿En qué mar? ¿Qué diluvio? La Biblia no nos dice que Noé era carpintero, que era constructor, que era marinero. Sin embargo, Dios dijo: harás un barco, yo te daré los detalles. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Cuando Él manda, yo obedezco, y Él me dará las instrucciones, será mi guía y mi dirección, aun cuando yo no tenga ni idea de cómo hacerlo. Él será mi luz, mi lumbrera a mi camino. ¡Ay, santo! Por eso aún Noé, no sabiendo nada de construcción de barcos o de cajas gigantes de madera para poder resistir un diluvio, para poder sobrevivir al fin del mundo. Señores, aún así, siguió adelante. Esa arca
quedó perfecta. No se hundió, no se dañó, no le entró agua. Los animales vivieron en perfecto estado. La convivencia entre ellos y los animales fue perfecta. ¿Por qué además? Porque Dios fue quien cerró la puerta, no Noé. Señores, sin puerta que Dios cierra, nadie abre, nadie entra, nadie derriba. Asimismo, puerta que Dios abre, tanto nadie cierra, aleluya. Esa es su promesa de protección para ti y para mí, para nosotros hoy en día. Pero también quiero compartirte algo más. Y es lo que dice el libro de Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no necesitó probar a Dios antes de entrar en acción. Ojo con esto. Dios ordenó y él obedeció. No podemos seguir en ese punto de ver para creer. Yo le creo a Dios cuando me muestre. Yo sigo creyendo en restauración cuando vea un cambio. Es al revés. Creer para poder ver. Como vemos, esto fue típico de la vida de Noé. No era parte de la línea piadosa de Set, de quien se dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Fue de la descendencia de Enoc, el hombre que no vio muerte y desapareció porque fue arrebatado por Dios. Fue nieto de Matusalén, 969 años de vida, el hombre más viejo del mundo. Señores, como vemos, Noé fue el resultado de la obediencia y la fidelidad generacional hacia Dios. La fe, la fidelidad, la obediencia siempre trae recompensa. Pero aquí viene otro pasaje bíblico donde el Señor nos enseña algo más de otra manera. Apocalipsis 3:15-16, donde Jesús habla a la iglesia en Laodicea diciendo, yo conozco vuestras obras, que ni sois fríos ni calientes. Ojalá fuerais fríos o calientes. Por eso, porque sois tibios y no sois ni fríos ni calientes, os escupiré, o sea, vomitaré de mi boca. La iglesia es descrita como autosuficiente, satisfecha de sí misma y arrogante. Conocían la Biblia, pero se aburrían con ella. La entendían, pero no la aplicaban. La acusación de Jesús a la iglesia es fuerte. Este pasaje destaca también las consecuencias de ser tibios en nuestra fe. Como cita el pasaje bíblico anterior, las personas pueden presentar 3 tipos de temperatura delante de Dios: caliente, fría o tibia. Con esto, el Señor Jesús puede distinguir a sus verdaderos seguidores, dependiendo de la temperatura de cada uno delante de su presencia. Quienes pertenecen al grupo de personas calientes en la fe se distinguen por ser fieles seguidores de Dios, seguir sus mandamientos, sienten una satisfacción genuina al escudriñar las Escrituras y sobre todo aplicarle en su diario vivir. En su vida, estas personas con esa fe caliente ponen la palabra de Dios por encima de cualquier situación. Eso sí, el que está caliente debe vigilar, prestar atención para no enfriarse y caer. Por otro lado, se encuentra el grupo frío. Este grupo está formado por personas que no tienen intención de saber sobre la palabra, tampoco tienen una relación con el Señor. Esto se debe a su incredulidad, a esa falta de fe y a esa falta de apego a la Biblia, que es la palabra de Dios. Y ojo, esto no quiere decir que Dios acepte que seas frío. Esa es tu decisión y asumes las consecuencias de no tenerlo en tu vida. Finalmente están los tibios. Ellos no se encuentran ni en un lado ni en el otro. Aunque conocen los mandamientos de Dios,
ya se han distanciado del Todopoderoso y ya no pertenecen a esa parte de su reino. Se apoyan en la cantidad de tiempo que están en la iglesia y no en la calidad con la que sirven al Señor. Un cristiano tibio es alguien que afirma tener fe en Jesucristo, pero carece de la pasión y el compromiso que debe venir atado, anclado a esa fe. Pueden asistir a la iglesia y participar en actividades religiosas infinitas, pero su corazón no está completamente dedicado a Dios. Esa tibieza puede manifestarse de muchas maneras, es decir, la actitud y las acciones de su corazón no reflejan una relación genuina y comprometida con Cristo. La persona tibia no reconoce que necesita acercarse nuevamente a Dios. La iglesia a la que Jesús se dirigió no tenía nada positivo en su columna, sino mucho negativo. Así que, para evitar ser tibios, debemos comprometernos a seguir a Cristo de todo corazón, a creerle, primero arrepintiéndonos de cualquier pecado que pueda estar obstaculizando nuestra relación con Él, crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y buscar servirlo, adorarlo con todo nuestro ser, defender la promesa, vivir y caminar bajo esa promesa, no dudar, no titubear, no prestarle oído al enemigo, como lo vimos en el video anterior. Fue lo primero que hizo Eva. ¿Cierto? Por favor. En conclusión, mi gente hermosa, princesas de Dios, príncipes del Señor, ser un cristiano tibio es un lugar peligroso para estar. Debemos comprometernos a seguir a Cristo con todo nuestro corazón, alma y mente y evitar las trampas de la fe tibia para poder impactar no solo a nuestra familia, a nuestro entorno, sino también al mundo entero a través de ese amor por Jesucristo, de esa fe inmutable. Mi Dios les bendiga grandemente.